Cristian, ¿cuál fue tu participación en el documental? Yo comencé, a mí me llamaron para hacer la dirección de fotografía del documental inicialmente, eh, pero después como un poco por las necesidades que tienen muchas veces los documentales, que por las faltas de presupuesto y otras cosas, eh, comenzamos a tener problemas de producción porque no teníamos un productor, entonces yo asumí un poco el papel del productor también, de la película. ¿Y cómo llegaste a ser director de fotografía? Pues yo estudié mucho fotografía, sobre todo foto fija, desde el colegio. eh, y después hacía cámara, pero para videos que hacía yo personalmente, nunca había hecho dirección de foto. Y pues en este caso un poco vieron el trabajo que yo había hecho y les gustó, sobre todo pues tenía mucha idea sobre composición, es como lo que mejor me va, y este documental necesitaba mucha composición porque era un documental pues con muy pocos elementos, entonces por eso me llamaron. Realmente no es mi fuerte, no soy un director de fotografía, principalmente soy más productor, pero me encanta la fotografía. ¿Quién produjo el documental? Este documental fue hecho con las uñas. Este documental lo concibió y lo llevó adelante y fue como el motor de este documental todo el tiempo, el director, que es Jorge Caballero. Eh, Hablar de producir un documental es complejo, más en estas condiciones, porque tú no tienes como en la ficción, en los largometrajes de ficción, no tienes un dinero fijo, no tienes unos fondos específicos, no es un proceso tan regular como es en la ficción. En el documental muchas veces lo que pasa es que una persona tiene una buena idea, generalmente un realizador, y él mismo se vuelve productor de su película. Son presupuestos mucho más bajos, son presupuestos que muchas veces salen del bolsillo propio del realizador o de algunos premios pequeños que tienen las convocatorias. Eh, y en este caso, pues, digamos que la producción la asumimos entre varias personas. Inicialmente él fue el que hizo el papel del productor de echar la cosa a andar. Digamos que en ficción muchas veces el realizador tiene la idea y busca un productor para que le ayude a sacar adelante su proyecto. Él fue esos dos personas en ese momento. Después de eso entró otra persona de Los Ángeles al proyecto y, y él hizo algunos aportes al proyecto, aportes importantes para comenzar, como la compra de algunos equipos, como la compra de algunos pasajes, como cosas para poder arrancar el proyecto. Según tu experiencia, ¿qué es un documental? Eh, el documental se ha venido transformando muchísimo últimamente. Digamos que el formato documental, como se entiende, ya casi que va a comenzar a perder vigencia porque se ha tenido que ir a dos espacios principalmente. O sea, se tiene que ir a internet obligatoriamente porque el formato largometraje documental que concebimos tiene solo dos salidas, tiene la salida de la televisión y la salida de las salas de cine. En salas de cine es muy raro que se vea un documental. Generalmente la gente prefiere, pues no va a una sala de cine a, a como a conocer cosas de la realidad tan específicas como las que muestra un documental. La idea de ir a una sala de cine es principalmente como el entretenimiento. Entonces el documental no está llegando a las salas de cine. Y por otro lado, la televisión es un espacio que cierra mucho las posibilidades de creación, que es el otro lugar donde podría llegar el documental. Eh, entonces, las cadenas son las que exigen el formato y la temática que se toque en un documental. Entonces, para el documental de creación es muy difícil llegar a imponer sus ideas en un televisor.
Entonces realmente el documental tiene que comenzar a transformarse en formas de contar historias que sean mucho más agradables para el espectador. Un poco por eso se tiene que obligar a transformarse y dejar de preconcebirse como como una pieza en sí misma que no va a tener como posibilidades, que solo se puede mostrar en una versión de 90 minutos o de 60 minutos. ¿Qué los motivó a realizar el documental? Yo creo que principalmente la necesidad de Jorge de expresar cosas que quería expresar, diversas cosas que quería como mostrar y mostrarle a los demás las posibilidades que tenía él y el equipo que estábamos ahí detrás de hacer cine, las ganas de hacer cine. Y por otro lado, pues digamos que cuando uno quiere hacer cine y quiere hacer documental, pues busca temáticas que le parezcan importantes. ¿En qué fecha y cuánto tiempo les tomó realizarlo? La película comenzó en el 2006, comenzó a plantearse en el 2006. El rodaje finalmente pues, fue más o menos como un año y medio de preproducción, todo el tiempo que se llevó como construir el tratamiento y el guión de la película. Rodamos finalmente de agosto a diciembre del 2007 y 2008 hasta octubre, hasta septiembre más o menos fue la postproducción. O sea, en total fueron como unos 2 a 3 años de trabajo. ¿En dónde se hizo el documental? El documental se realizó aquí en Bogotá, en unos espacios que se llaman las URIs, Unidad de Retención Inmediata de la Fiscalía. Son los lugares donde llegan las personas que son cogidas en flagrancia. ¿Qué procesos siguieron para acceder a los sitios donde fue realizado? Fue muy difícil, fue la parte más difícil, tocó tener el permiso directamente de la directora de Fiscalías de Bogotá, y para llegar a ella fue un proceso bien largo, pero bueno, digamos que ya después de tener el permiso de ella, de ahí para abajo todo comenzó a ser muy fácil. ¿Qué problemas tuvieron al realizarlo? Primero los permisos estatales, no bueno, primero la falta de dinero, porque realmente fue muy difícil conseguir presupuesto para realizar la película. En papel la película se veía muy difícil, la gente no le creyó mucho al comienzo, entonces no ganamos ninguna convocatoria. Y finalmente todo se tuvo que hacer como con plata de bolsillo de todos, principalmente de Jorge, el director. Segundo, pues los permisos, aquí pues realmente estas instituciones y muchos de los problemas que tiene Colombia pues se reducen un poco a esconderlos, entonces las instituciones no quieren que estas cosas se evidencien para que no se vea lo complicado que pueda llegar a estar un problema específico. ¿Cómo estaba conformado el equipo de trabajo? El equipo de trabajo inicial fueron 2 co-guionistas, después de los 2 co-guionistas vinieron a Colombia y me integré yo al equipo, y el trabajo de rodaje lo hicimos entre los 3, básicamente. Posteriormente, o sea, el equipo inicial fueron 3 personas durante todo el proceso de grabación. Después, en la postproducción ya se integraron otras personas nuevas, se integró una persona que hizo la mezcla de audios, se integró una persona que hizo la colorización de la película. ¿Para qué audiencia va dirigido el formato? Este es un documental que, en general los documentales son para una audiencia mayor de por lo menos 18 años, creería yo. Es difícil que la gente, pues digamos que los documentales tienen el problema de tratar las temáticas de la realidad y de tratar
problemas específicos de la sociedad y de hacerlo de una manera muy responsable con la realidad misma, por lo que es difícil que la gente no está acostumbrada a ver contenidos un poco más densos los vea. La sociedad, y eso no quiere decir que sea bueno o malo, sobre todo la sociedad, por ejemplo la colombiana, está muy acostumbrada a ver contenidos muy poco profundos. La televisión nos ha enseñado de muchas maneras como a ver unos contenidos superficiales, se podría llamar de alguna manera, y buscando mucho como el entretenimiento por encima realmente de contar una historia con profundidad. Eso ha generado un poco que el documental tenga que transformarse porque la gente aquí en Colombia está esperando otro tipo de contenidos. En general, en una sala de cine tú vas a ver muchas más personas viendo una película de ficción entretenida como Toy Story o como Avatar o algo así, que realmente la gente que llega a ver un documental. Entonces eso reduce mucho la audiencia de un documental. O sea, tú tienes que contar de inicio que el 70% de la sociedad colombiana no está muy acostumbrada a ver este tipo de contenidos tan densos. A diferencia, por ejemplo, de países como Argentina o Francia, donde hay una educación audiovisual desde los niños pequeños y se acostumbra un poco a la gente a ver contenidos audiovisuales. En Colombia esto no pasa, entonces la gente no está muy acostumbrada a ver contenidos. Se acostumbra mucho más a ver novelas, a ver noticieros, a ver otras cosas que tratan a la realidad de una manera muy simplista, se podría llamar. Como digo, eso no es bueno ni malo, simplemente pasa y la gente no se tiene que adaptar al documental, al revés. El documental se tiene que adaptar a la gente, igual que cualquier formato audiovisual o de música o cualquier formato de creación artística que busque un público, tiene que adaptarse a ese público. Una película como Bagatela se adapta un poco a, digamos que tiene un público más amplio que la mayoría de documentales, por lo que trata una temática que puede llegar a ser interesante para mucha gente, que es la delincuencia, que es problemas sociales urbanos. Digamos que estos son temas que pueden llegar a audiencias más grandes, pero pues digamos que Bagatela, siendo un documental que fue muy exitoso, no creo que haya pasado de 4.000 espectadores en total. Es decir, somos 45 millones de personas, no es ni el 0.01%, una cosa así de la gente del país. O sea, la audiencia finalmente de este documental termina siendo primero las personas que van a los espacios donde nosotros logramos proyectarla, porque no estamos en salas de cine comerciales, lo que abrió un poco el espectro. Yo creo que mucho la gente joven le puede gustar el documental, la gente joven puede estar interesada por conocer qué pasa con los otros jóvenes que están en la ciudad y se están viendo en problemas. Se pasó en televisión, pero se pasó un sábado a las 12 de la noche, entonces pues es también una audiencia específica. Vemos que la audiencia del documental la generan los espacios a los cuales nosotros logramos llegar distribuyendo el documental, más que realmente que la película sea apta para 8 años, 12 años, o sepamos que hay un target específico que va a ver la película. Creemos que es más como las posibilidades que tenga la película. Si llega al canal Caracol a las 11:30, 12 de la noche, sabemos que la gente que va a estar viendo el documental pues principalmente es gente joven que puede estar en su casa despierta a esa hora, y además interesada por ver un contenido de estas características. Igual las salas donde lo proyectamos eran las salas de aquí del centro, el Mambo, la Cinemateca. Entonces estos espacios tienen también unos públicos específicos, sobre todo universitarios, que son los que van a estos lugares a ver. Entonces digamos que la audiencia se restringe un poco como por los espacios de distribución de la película. ¿La realización del documental se basó en experiencia o en experticia?
Pues yo creo que es un poco como una mezcla de las dos. Entiendo digamos que de experiencias anteriores, eh, muchos años de trabajo audiovisual de todas las personas del equipo, un interés sobre todo por este tipo de contenidos, porque generalmente la gente que estudia cine, por ejemplo, quieres hacer ficción siempre quieres ser un gran realizador de películas de ficción. Nosotros sí queríamos hacer documentales, yo soy antropólogo y estudié antropología para hacer documentales. Igual Jorge también le gustan los documentales, a todo el equipo nos gustan los documentales muchísimo. Entonces, digamos, nuestro camino dentro del mundo audiovisual siempre estuvo muy marcado por el interés de hacer documentales, de captar un poco la realidad con la cámara de forma directa. Otra experiencia que llevó a hacer el documental fue un director francés que se llama de apellido Depardon, que hizo unos ejercicios muy parecidos en los años 70, Sala 10 y Lit Flagrance. Son películas que intentan abordar también el sistema judicial francés desde más o menos con las mismas características que lo hicimos nosotros, que pues llaman dentro de las diferentes tendencias de documental, esto se llama un poco como cine directo o cinema verité, que es como la cámara, intentar que la cámara sea muy poco intrusiva dentro de la realidad, no hacer preguntas nunca, pues digamos no intentar cambiar el rumbo de la realidad, el rumbo natural de la realidad. Sin embargo, obviamente una cámara siempre lo va a hacer, pero digamos que un poco la esencia de esta escuela de cine es esa, que la cámara toque lo menos posible la realidad que está grabando. Entonces un poco de Pardón es una de las experiencias anteriores. El trabajo de mi abuelo también es una experiencia anterior que nos ayudó mucho para llevar a cabo este documental. Como que tantos años que lo vi yo luchando en contra de los jueces y los abogados y mucha gente que quería volver delincuentes a una cantidad de gente que realmente su problema era de pobreza y no de delincuencia, y estaban, digamos que un poco la base de nuestra reflexión es que esta delincuencia se genera principalmente por la falta de oportunidades de la sociedad y no porque estas personas sean como personas negativas o malas para la sociedad. Entonces, y mi abuelo fue un defensor de esa teoría durante muchos años, que estas personas no podían ser tratadas como delincuentes. Una persona que se roba unos desodorantes en un supermercado para irlos a vender después para conseguir para pagar un cuarto o para pagar por comida, pues no puede ser considerado un delincuente. Y experticia, pues digamos que la experticia la demuestra uno es al momento de hacer el documental. Ahí es cuando realmente se sabe uno quién es quién un poco, porque todo el mundo puede decir que le gusta el cine, que quiere hacer cine, que le gusta el audiovisual, pero un poco cuando uno comienza a hacer una película es que se da cuenta si lo sabe hacer o no. Y cuando uno la termina, y la termina lo mejor posible para uno mismo, es cuando se da cuenta si realmente es capaz de hacer cine. Esto, digamos que la gente puede tener una carrera de 5 años, puede estar en NYU con Martin Scorsese estudiando, pero no se va a enterar de si sabe hacer cine o no hasta que arranca a hacer una película. Ahí es cuando realmente sabes tú si vas a ser capaz de aguantarte los 2 años que implica pensar una idea y llevarla hasta un guión, el tiempo tan largo que implica conseguir el dinero para llevar una película a cabo.
para hacer una película de ficción, por ejemplo, la gente se demora 6, 8 años consiguiendo un dinero para hacerla, entonces es realmente un esfuerzo gigantesco. Casi si tú ves los libros de Luis Ospina, de Wim Wenders, de cualquiera de ellos, salvo algunas personas que ya el Estado mismo comienza a financiarles sus producciones porque se vuelven tan grandes que los financian la gente y tienen que llevar a cabo las películas y sacar una película tras otra con su esfuerzo, se da cuenta que solo haciendo películas se entera uno que esto es muy difícil. Hacer una película es muy muy difícil y la experticia es eso, es pues tener un poco la fortaleza para llevar a cabo una película, sacarla adelante, pues tener un bagaje detrás que no solo es conocer cómo se maneja una cámara, desde una cámara de 35 milímetros hasta una cámara de un iPod, cómo se hace sonido desde un micrófono de solapa hasta 6 micrófonos en diferentes lugares para hacer un sonido mucho más complejo, cómo se edita, cómo se piensan las ideas y cómo se transforman las ideas en lenguaje cinematográfico. Digamos, toda esa experticia se tiene que tener, pero aparte de eso se tiene que tener también valor, se tiene que tener como mucho, digamos que la cinematografía finalmente es una cosa que se hace como para los demás. Uno cree que lo hace para uno mismo, pero finalmente se da cuenta que está entregándole toda su vida a algo que va a entretener a otras personas. Entonces, digamos que se vuelve un esfuerzo que lo disfrutas tú un poco, pero finalmente no se recompensa tanto como si tú eres médico y te va bien, pues vas a tener mucho dinero y vas a tener muchos éxitos. En la cinematografía finalmente vive uno mucho de los éxitos que le da un poco a algunos festivales que califican las películas y de los éxitos efímeros que a veces se puede tener económicamente. Entonces es un poco como que la experticia es de razonar sobre lo difícil y lo importante que es hacer cine en cualquier sociedad. ¿Han recibido reconocimientos gracias a Bagatela? Sí, fuimos la mejor película de un grupo joven en el Festival de Cine de Guadalajara. Fuimos la mejor película de no ficción en un festival en Mieres, España. Fuimos la mejor película de derechos humanos del Festival Bafisi de Buenos Aires, Argentina. Fuimos la mejor película en Colombia en el año 2009, el mejor documental que se hizo en Colombia en el año 2009 según el Ministerio de Cultura. Nos ganamos un festival en Chía también. Bueno, y ha sido proyectada en alrededor de unos 70 festivales distintos en todo el mundo, entre ellos los más importantes del mundo como el Cinema Real. Ha sido proyectada en canales de televisión en alrededor de unos 10 países distintos. Tiene como alrededor de unas 50 reseñas se han escrito en muchas partes del mundo, en Francia, en España, en Alemania, en Inglaterra, en Colombia, en Argentina, en México, en Venezuela, en muchos países han escrito sobre la película. Sí, la verdad la película, después de lo difícil que fue hacerla, ya cuando la mostramos gustó mucho. Y en la actualidad, ¿qué ha pasado con el documental? ¿Les gustaría hacer una investigación de nuevo del documental? A mí me gustaría mucho saber qué pasó con los pelados que salieron en el documental. Nosotros les perdimos la pista hace mucho tiempo y no sabemos mucho de ellos, y justo hace unos días estaba pensando yo en hacer una segunda parte del documental que fuera un poco ir a buscar a las personas. Nosotros siempre estuvimos muy reacios a saber qué pasaba con las personas apenas salían de la sala de juicios. No queríamos incluir nada más en el documental, no queríamos saber quiénes eran ellos,
dentro del documental, que muchas veces es importante para contextualizar, pero en este momento me gustaría de pronto saber qué pasó con los pelados que estuvieron en la película. De resto, pues aprovecharse un poco del éxito que tuvo Bagatela. Para todos nos aprovechamos para sacar nuestra carrera adelante. Digamos que gracias a Bagatela todos tenemos como un espacio en el mundo de la cinematografía y seguimos haciendo películas gracias a ese primer esfuerzo. ¿El documental cambió algo en tu vida? Sí, pues me dio la entrada al mundo de la cinematografía, me abrió las puertas de algo que es como la rosca de la cinematografía en Colombia, que no es tan fácil entrar. Y un poco gracias al documental pude seguir dentro de este sector de trabajo. Cambió todo, yo diría, porque los viajes que hicimos, el rodaje del documental fue una experiencia bastante enriquecedora, pues hasta conocí a mi esposa gracias al documental. ¿Y emocionalmente? Pues digamos que lo hace uno un poco más interesado en la realidad del país. Digamos que haber vivido tan de cerca esa realidad lo hace uno estar mucho más como interesado, sí, en lo que está pasando con la gente, no tanto en la realidad que muestran los noticieros, sino realmente como lo que está pasando en la gente a diario. En Montreal me preguntaban, Montreal, que es supremamente comunista y la gente y supremamente, pues viven tan bien que todo el tiempo están creando como comunidades socialistas. Me preguntaban que sí, que por qué no había hecho el documental sobre presos políticos, por ejemplo. Y eso me llevó como a pensar ese día que a mí no me interesan tanto como los presos políticos, no me interesan tanto los grandes casos de la sociedad colombiana o los grandes delitos. Me parece mucho más interesante saber qué está pasando como en el día a día, como en la cotidianidad de la gente en el país. Digamos que eso fue una reflexión que me quedó de Bagatela. Me parece mucho más importante lo que pasa con la gente normal, con la gente que está como en las calles todo el tiempo, que lo que está pasando con los nule o con los grandes personajes de la sociedad colombiana.